El Señor les bendiga, queridos hermanos. Saludo a quienes no he saludado y voy a pedir que nuevamente podamos abrir en la lectura devocional, una lectura que ya ha sido reiterada, ¿cierto?, en estos domingos. Esperemos que nos aprendamos de memoria, ¿cierto?, estos versículos en Gálatas, capítulo 5, los versículos 22 y 23. Una vez encontrados, les voy a pedir que, puestos en pie, leamos al Señor estas palabras escritas en esta carta a los hermanos Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Leamos todos juntos. Dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, te damos nuevamente por encontrarnos reunidos en tu templo, Señor, en este lugar, Señor, que ha sido dedicado, Señor, para adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir, Señor, sin problemas, Señor. Nos podemos reunir sin persecución hasta este momento, Señor, y en paz. Gracias, Señor, por ello, y te rogamos, Señor, que podamos comprender esta tu palabra, Señor, y este fruto del Espíritu, Señor, en la paz, Señor, pueda también quedar en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comprenderla y por sobre todo a vivir, Señor, cada día conforme a ella. Rogamos, Señor, por aquellos hermanos que no pudieron venir en esta ocasión, Señor, o que alguna inconveniente tuvieron, Señor, también llegues con ellos, con tu palabra, Señor. Gracias por los medios que nos das, porque podemos, Señor, también escuchar nuevamente también estas predicaciones en las distintas plataformas. Guíanos, Señor, en este momento, Señor, guía mis palabras, que no hayan engaños, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. Citando al hermano Jaime Marín, en la primera predicación de esta serie de mensajes, ¿cierto?, del fruto del Espíritu, hay varias cosas que nos van a hacer trizas en las predicaciones. Así dijo nuestro hermano Jaime Marín. Y, amados hermanos, esta característica del fruto del Espíritu no será la excepción. Desde que supe que iba a predicar de la paz, cada vez que me sucedía algún inconveniente, cada vez que iba a enfrentarme a alguna cosa que me pudiera sacar de mis casillas, me acordaba, me va a tocar hablar de la paz. Harta falta que me hace, decía yo. Bueno, solo quiero ser totalmente sincero, queridos hermanos, que Dios está trabajando en mi vida, como probablemente lo está haciendo con las suyas. Así que, como siempre se dice desde los púlpitos, la llamada atención, primeramente, es para quien predica. Y ya que ha quedado, ¿cierto?, más claro en las predicaciones anteriores, que el fruto del Espíritu es uno, ¿cierto?, y se manifiesta en distintas partes, esto debiese ser característico o distintivo de cada creyente. Es una metáfora usada por el apóstol Pablo que
inspirada por nuestro Dios, ¿cierto?, viene a demostrar cuál debe ser el carácter del cristiano. No es una sola cosa, no es algo, ¿cierto?, que solamente nos debamos enfocar en una sola cosa, sino que debemos actuar íntegramente como cristianos en distintas áreas. Si ustedes se fijan y leemos las distintas partes de este fruto del Espíritu, hay cosas internas y cosas externas que nosotros debemos manifestar como cristianos. Por lo tanto, todo debe reflejar el carácter de Cristo. Tal como lo dice el apóstol Pablo también en otra carta, en este caso a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 11, dice, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Este es en verdad el objetivo de tener un carácter conforme a nuestro Señor Jesucristo, dar la gloria a nuestro Dios. No es para ser un hombre o un superhombre o una supermujer, ¿cierto?, de una altura que, entre comillas, ¿cierto?, ha evolucionado o ha mejorado, como muchas veces dicen algunas filosofías, sino que es para dar la gloria a nuestro Dios. El fruto del Espíritu es parte de la santificación del Hijo de Dios. Es una obra que Dios, Espíritu Santo, hace en nosotros, pero también nosotros mismos debemos cooperar en el proceso. Y esto es una obra conjunta. Y cuando decimos conjunta, ¿cierto?, algunos se escandalizan, decir cómo es posible que el ser humano, ¿cierto?, tenga el mismo nivel de importancia que Dios. Pero no es así. No estamos diciendo que tengan el mismo nivel, sino que hay parte que hace nuestro Dios, claramente la parte más imposible, ¿cierto?, de cambiar nuestros corazones, pero nosotros debemos estar trabajando en ese proceso de santificación también. Y de hecho, este capítulo número 5 en Gálatas habla de esta responsabilidad moral de acuerdo a las Escrituras. Por lo tanto, la paz es algo que debemos cultivar. Y si bien es cierto, no es algo intrínseco del ser humano, no es que aflore paz por nuestros poros, como se dice, ¿cierto? No, los que tenemos hijos lo podemos ver, ¿cierto? Cuántas veces hay que separarlos o reprenderlos porque, como se dice en buen chileno, se están agarrando de las mechas. Y cuántas veces nosotros nos aflora, ¿cierto?, un sentimiento y nos domina la emoción, ¿cierto?, de confrontar a alguien y de quizás ponerlo en su lugar, porque están atacándonos. Entonces no es algo que esté intrínseco del ser humano. Se ríe la hermana Natalia, probablemente a los niñitos les pasa, ¿cierto?, en el jardín. Es algo que hay que trabajar, queridos hermanos. Y debido al pecado, esto es debido al pecado que está fundido en nuestra naturaleza. Lamentablemente, desde la caída del hombre, nosotros hemos tenido esta lucha constante. Y justamente una de ellas es la paz, que tenemos que buscarla. Y bueno, primero que todo, como también se ha hecho en otras ocasiones, es importante que vayamos reflexionando sobre el significado de las cosas que vamos estudiando. Y como concepto, ¿cierto?, en este caso, busquemos un correcto significado. Y si les pidiera probablemente a ustedes que me definieran paz y yo preguntara, ¿cierto?, qué concepto tiene cada uno de paz, muchos, ¿cierto?, encontrarían y me mencionarían varios conceptos y sinónimos de paz. Pero definitivamente hay una palabra que nos explica claramente qué no es la paz. Y esta es la palabra guerra, ¿cierto? Cuando nosotros queremos ver el antónimo, ¿cierto?, de una palabra, en este caso, respecto de la paz, es la guerra. Y ciertamente ninguno de nosotros ha vivido una guerra en carne propia, ¿cierto? Ninguno ha sido llamado, ninguno de nuestros padres o abuelos ha sido llamado a una guerra en nuestro país, gracias a Dios. Sí hemos aprendido, lamentablemente, este concepto de conflicto, ¿cierto?, por la historia, por las noticias. Lamentablemente hoy día hay un aire, por decirlo así, de guerra, ¿cierto? Y claramente hay enfrentamientos actualmente. Por lo tanto, entendemos de forma directa o indirecta qué es lo que significa también la guerra. Y claramente podemos ver, ¿cierto?, que es un conflicto, un enfrentamiento por la fuerza, ¿cierto?, para defender o para ganar alguna posición. Pero en términos de consecuencias también respecto de la guerra, podemos observar hostilidad,
inestabilidad, incertidumbre, miedo. Y esto es lo que lamentablemente la guerra, ¿cierto?, provoca en las personas. Y si vamos a una definición más formal, por decirlo así, que se ha mencionado en la humanidad y que la encontramos en nuestro lenguaje, en la Real Academia Española, entre varios conceptos se nos señala lo siguiente: paz, situación en la que no existe lucha armada entre un país o entre países. La segunda dice relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. La otra dice ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Esto las madres lo entenderán muy bien, ¿cierto? Cuando piden tranquilidad a sus niños. La última dice estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Disfrutar de una paz profunda, dice el diccionario. Pero aquí en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, cuando leemos paz, es la palabra griega eirene. No sé si estaré pronunciando muy bien, hermanos, porque no soy estudiante de griego, pero esa es la palabra que se ocupa en este caso, y la cual tenía dos usos bien interesantes. Primero, se usaba en términos muy similares a los que se describió en el diccionario de la Real Academia Española, respecto de la serenidad que disfruta un país bajo el gobierno justo y beneficios de un buen emperador. Recordemos, ¿cierto?, que en ese tiempo habían imperios, habían también lugares dominados, ¿cierto?, por otros imperios, y por lo tanto, cuando se hablaba de paz, ¿cierto?, que había un buen emperador que no causaba guerras. Y también se refería a un orden de un pueblo o de una aldea. Es más, en el término antiguo de esta palabra, se ocupaba también un cargo en ciertas aldeas, y cuyo cargo era superintendente de la paz. Había un cargo oficial en las direcciones de los pueblos, de las aldeas, que se encargaba justamente de velar por la paz en la comunidad. Un mediador, alguien que realmente buscaba activamente la paz. En el Nuevo Testamento, esta palabra griega eirene corresponde a la palabra hebrea shalom. Probablemente ustedes también la han escuchado. Esto en el Antiguo Testamento. Y el segundo uso de esta palabra quiere decir no solamente la ausencia de problemas y de guerra, como se había mencionado anteriormente, sino que todo aquello que contribuye al mayor bienestar humano. Es decir, habla mayormente de una paz, ¿cierto?, que es interior, más que entre las personas, ¿cierto?, y de guerras entre distintos pueblos. Y por lo tanto, este uso de la palabra, ¿cierto?, es muy distinto al que habíamos leído anteriormente. Y según el comentarista bíblico MacArthur, la palabra paz, y leo textualmente, dice, es la calma interior que viene como resultado de la confianza total en la relación de salvación con Cristo. La forma verbal denota la suma perfecta de todas las cosas y se refleja en la noción de tener todo. Con gozo, la paz no tiene que ver con las circunstancias temporales. Fin de la cita. En resumen, queridos hermanos, esto es lo que nos habla Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Qué distinta es la paz, ¿cierto?, que nos menciona nuestro Dios. Qué distinta y qué profundidad, ¿cierto?, es la paz que se nos menciona acá. Por lo tanto, para el cristiano, no es solo la ausencia de conflicto, sino más bien es un estado de calma y de absoluta confianza. No en nosotros mismos ni en nuestros actos, sino en Dios, que es quien es el autor de la paz. Este es el carácter que todo cristiano debería tener, que todos deberíamos tener. Una confianza que a pesar de la adversidad, Dios está en control de todo. Lo que nos lleva y entrelaza con la prédica del pastor la semana pasada respecto del gozo. ¿Recuerdan? Que debiésemos estar en gozo en todo tiempo y debiésemos estar en paz también en todo tiempo.
Por eso, en casos extremos, por ejemplo, como la muerte, frente a un funeral de algún hermano o de algún hermano en la fe, entre los cristianos no puede haber desesperación o no puede haber desconsuelo, porque tenemos la absoluta certeza de que Dios ha llamado a la presencia, a su presencia, a este hermano o hermana, y que un día le veremos nuevamente. Ciertamente habrá tristeza, pero Dios nos da esa paz que no se puede entender. Y cuando queremos entender un poco más de esta paz, cuando queremos profundizar un poco más y ahondar, debemos ir al autor de ella. Dios es el Dios de paz. Uno de sus atributos comunicables, como dicen los teólogos, o perfecciones de nuestro Padre Celestial, es la paz. Es el Dios de paz. Así también se le conoce. Y leemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Dice, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La palabra disensión aquí, hermanos, significa contrariedad, contienda, desorden. Por lo tanto, esta paz de Dios también significa que Dios es un Dios de orden, característica que vemos desde el principio de la creación, la cual sustenta y también a la cual escucha sus necesidades, a nosotros como seres humanos. Dios no es sin misericordia, al contrario es compasivo y establece un plan perfecto para nuestra salvación. Y Él suple esta mayor necesidad del ser humano, la más profunda y la más importante de todas. Y cada día renueva sus misericordias para con nosotros. En Génesis capítulo 3:15, ¿cierto? El famoso texto de la primera promesa de salvación de parte de nuestro Dios dice, y en amistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien al morir en la cruz sería, ¿cierto?, el sello para nuestra salvación. Y lo que decía, ¿cierto?, de su sustento diario en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Amén. Es decir, queridos hermanos, que la verdadera paz y el significado pleno y perfecto de esta paz viene no de otra persona que de Dios. No solo ha puesto en armonía el universo que Él ha creado, sino que está atento a dar paz a sus hijos. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Esto nos lleva a la última consideración respecto de la paz. Esta no es sinónimo de quietud o de inactividad. La paz es intencional y es activa. Y ha quedado implícito en lo que se ha expuesto antes respecto de nuestro Dios. Es el autor de la paz. Él ejecuta soberanamente a favor de sus hijos para darnos paz. Una paz que es eterna cuando se complete, también cuando estaremos con Él en los cielos. Pero debemos ser explícitos en decir que la paz no es solamente evitar conflictos. Recordemos que el diccionario, ¿cierto?, hablaba mayormente de la paz entre personas, entre naciones, ¿cierto? Y finalmente hablaba de una paz interior. La paz bíblica, la paz de nuestro Dios, es mantener la perfecta comunión con nuestro Padre. Es por eso que en Romanos, capítulo 16, versículo 20, parece haber una aparente contradicción, o una paradoja, como se dice, cuando leemos en Romanos 16, 20, y el Dios de paz, ¿cierto? Nuestro Dios de paz, quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Bajo algunos conceptos humanos, ¿cierto? Como mencionábamos anteriormente, la paz era evitar todo conflicto y toda lucha. No obstante, vemos a Dios, el Dios de paz, quebrantando a su enemigo. Hay una lucha directa, hay una guerra aquí que está planteando nuestro Dios. Algo no muy pacífico, quizás para muchos, pero queda claro que Dios no solamente es paz, sino también es justicia. Y debido a su orden de paz, debe castigar el pecado. Por lo tanto, hermanos, para nuestro Dios,
que nos entrega la paz, Él debe también aplicar su justicia. Por lo tanto, amados hermanos, nunca por mantener la paz, entre comillas, ¿cierto?, debemos dejar pasar el pecado o hacer vista gorda por generar algún conflicto o por tratar de evitarlo. Siempre debe primar la verdad del Evangelio y la paz con nuestro Dios, la santidad que se nos exige. Como dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. La paz no es algo pasivo, queridos hermanos. En conclusión, hermanos y amigos, la paz viene de Dios, pero debemos cultivarla, es decir, debe ser intencional el buscar la paz de Dios, conociendo y entendiendo los principios bíblicos, además de sus promesas que nos da, ¿cierto? Él es el sustento de la paz, recordando que al igual que el gozo, la paz no depende de nuestros elementos temporales, de nuestras situaciones temporales, sino más bien en la calma interior que viene como resultado de la confianza total en la relación de salvación con Cristo. Por lo tanto, hermanos, cuando estemos en situaciones de falta de paz, de intolerancia, de falta de sosiego, recordemos las promesas de nuestro Señor, recordemos los principios de nuestro Señor, y esa debe ser la base de nuestra paz. Estoy seguro que todos quienes hemos creído en Cristo como Salvador hemos experimentado esta paz. Si pidiera testimonios hoy de la calma que el Señor ha dado en sus vidas en alguna dificultad, en alguna aflicción, probablemente muchos, y la mayoría se levantaría dando algún testimonio, alabando al Señor por esa paz que el Señor le dio, o cuando conoció al Señor por primera vez. Pero también estoy seguro que muchas veces hemos dejado y nos hemos visto desesperados. Y no podemos excusarnos diciendo, es que yo soy así, mi forma de ser es así, por eso es que yo actúo de tal forma. El fruto del Espíritu es parte del proceso de santificación. Por lo tanto, hermano o hermana, si esta es nuestra excusa, no estamos creciendo espiritualmente y Dios no está moldeando nuestra vida. Porque, por otro lado, si carecemos alguno de estos elementos del fruto del Espíritu, si están ausentes totalmente en nuestras vidas, es una señal clara de falta de comunión con nuestro Dios, o si son inexistentes, incluso podemos dudar de la autenticidad de ese cristiano. Dios nos ayude a ser hijos dóciles y no solo oír su palabra, sino practicarla. Es muy probable que esta semana, en alguna aflicción o problema que se nos presente, venga a nuestras mentes alguno de estos versículos que se ha predicado. Ayúdanos el Señor. Y no se enojen conmigo, hermanos, porque es la palabra del Señor. Y querido amigo y amiga, que aún no has abrazado la fe de nuestro Señor Jesús como Salvador, puedes buscar en donde quieras la paz. Pero hoy más que nunca incluso vas a escuchar de paz y de seguridad. Pero la verdadera paz viene de aquel que puede salvar tu vida. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puede salvar tu alma de condenación y gozarás de una vida con profunda paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. Dios nos dijo a través de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios nos dé de su gracia y su paz. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, nuevamente te damos ahora, Señor, por haber podido compartir de tu palabra, Señor, por haberla escuchado, Señor, por haber reflexionado sobre ella. Te pedimos, Señor, misericordiosamente, que nos ayudes, porque solos no podemos, Señor. Necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, para no solamente encontrar esta paz, Señor, sino que mantenerla y estar confiados plenamente, Señor, en lo que tú has hecho por nuestras vidas, el salvarnos, Señor, y mantenernos en tu mano. Y darnos, Señor, hermosas promesas, Señor, que muchas veces olvidamos. Padre nuestro, Señor, te rogamos que
nos ayudes, Señor, porque necesitamos tanto de ti. En este tiempo, Señor, donde la paz es tan mal entendida, donde llamar, Señor, al no odio, Señor, es totalmente distinto a lo que tú dices en tu palabra, Señor, ayúdanos a ser no solamente transportadores, Señor, de tu palabra, sino que también de la paz. Esa paz que tú nos has dado, Señor, y que podemos, Señor, practicar conforme a tu palabra. Ayuda a quienes no te conocen, Señor, y que también puedan experimentar esta paz, Señor, conociendo a tu Hijo Jesucristo. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador, lo pedimos. Amén. El Señor la bendiga. Gracias por la oportunidad.